Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 31 de marzo y 1 de abril, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se llevó a cabo el Foro de Transparencia Electoral en el Colegio de Notarios de esta entidad federativa. Las actividades programadas para este evento de relevancia fueron conferencias magistrales, mesas de análisis y una presentación de libro. Dicho foro fue coordinado por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Los cambios experimentados en los últimos años en materia de transparencia y rendición de cuentas han abierto nuevas perspectivas y horizontes que apuntan a una paulatina maduración de la normatividad y las instituciones garantes del derecho a la información pública. Poco a poco, este derecho se ha configurado como un elemento indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Democracia y acceso a la información son dos caras de la misma moneda, ya que la falta de la segunda debilita enormemente la legitimidad de la primera. Ello cobra especial relevancia, puesto que este año se llevarán a cabo elecciones en 13 estados, donde estarán en juego 12 gobernaturas, 388 diputados y 965 ayuntamientos. En Veracruz elegiremos gobernador y 50 diputados. Hoy, habiendo ya iniciado el proceso electoral y antes de que comiencen las campañas, distintas instituciones nos unimos para refrendar nuestro compromiso con la sociedad de garantizar el desarrollo de la vida democrática en el estado de Veracruz. Cada una, desde nuestra propia trinchera, realizamos diversas actividades que abonan en la promoción de la cultura democrática, y el día de hoy coordinamos esfuerzos para realizar este foro de transparencia electoral, en el que debatiremos sobre la cultura de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales, gobierno abierto y el papel que jugamos las distintas instituciones en los procesos electorales. Ello con el fin de proporcionar a los ciudadanos mayores elementos para que puedan ejercer de mejor manera sus derechos político-electorales, generando una sociedad más activa y responsable, además de actores políticos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Hoy en día todos sabemos que no se puede hablar de democracia sin transparencia. O sea, ya es inadmisible sin rendición de cuentas. Todo país, Estado, ¿sí? Estado como nación o Estado como entidad federativa, que se precie de ser verdaderamente democrático, tiene que seguir estos cauces de transparencia, de apertura, de decisiones abiertas, reflejo de un gobierno abierto. La participación ciudadana, y lo comentaba hace unos momentos, es fundamental y cada vez va empujando con mayor fuerza. Forma parte de la inercia de todo Estado democrático. Es fundamental la presencia ciudadana en todos los ámbitos. No soy el experto en la materia como mis compañeras y compañeros de la mesa, pero sí destacar, sí manejar que efectivamente las distintas instituciones electorales, ¿sí?, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, al que orgullosamente pertenezco ya desde hace algunos añitos, siempre se ha procurado ser garante del mayor apoyo a la ciudadanía para una mayor apertura y que sea totalmente democrático, no solamente en la toma de decisiones, sino en la rendición de cuentas, en la participación, en la claridad. Y eventos como este así lo demuestran. Hoy en día es muy difícil que un ciudadano no hable de voto, de democracia, de credencial para votar, temas que aisladamente suenan como que de la vida cotidiana, pero si se reúnen y mandan un mensaje en eventos como esto, es el reflejo de que nuestra sociedad es cada vez más madura y de cara a los próximos procesos electorales que tendremos en este estado y en otras entidades federativas, se ve fortalecido nuestro estado democrático.
Es un honor estar en este colegio de notarios. Ustedes saben bien que el colegio de notarios del estado de Veracruz y ahora la Ciudad de México tienen un vínculo común muy importante. Es originario de este estado, forma parte de este colegio el nuevo director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien también tengo estrechos vínculos académicos, igual que mis compañeros de la Sala Regional Jalapa, y por eso para mí es un doble honor estar en esta ocasión y sobre todo teniendo el honor de acompañar y de presentar a la consejera Adriana Margarita Favela Herrera. Agradezco, por supuesto, a la presidenta del IBAI la invitación, a los compañeros. Es para mí un honor verdaderamente estar en esta oportunidad con ustedes. Y como el papel del moderador y presentador siempre exige tener especial cuidado, sobre todo por el tamaño de la persona que nos viene en esta ocasión a ofrecer esta conferencia magistral, quiero iniciar diciendo que debo congratularme por esta gran coordinación de diversas instituciones que se han preocupado sobre un tema central: el acceso a la información, la transparencia en los procesos electorales, y por eso no puedo dejar de mencionar, entre otros, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Todos ellos hemos sumado esfuerzos para promover valores prioritarios en la cultura democrática de nuestro país y particularmente del Estado de Veracruz, por lo que tengo el honor de presentar la conferencia magistral El papel del Instituto Nacional Electoral en la transparencia y protección de datos en los procesos electorales. ¿Quién mejor para platicar sobre este tema que una renombrada especialista cuya formación se ha construido desde el ámbito jurisdiccional y ahora desde su posición como consejera electoral en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Me refiero, por supuesto, a la maestra Adriana Margarita Favela Herrera. En la actualidad, nosotros como INE estamos echando a andar un sistema precisamente para autentificar que esa credencial que se está presentando en alguna dependencia de gobierno, en algún banco, en cualquier lugar, es una identificación que es válida, ¿no? Eso es el primer punto importante. Y el segundo punto importante es que se pueda también verificar que la persona que porta ese documento, o sea, la persona que le está presentando, por ejemplo, en un banco, es la persona que es la dueña de la propia credencial, ¿no? Y esto se va a hacer también a través de un sistema que ya está funcionando, el de autentificar la credencial. Eso ya tiene varios años funcionando, pero ya también verificar que la persona que la porta es la a la que se le expidió. Esto se va a hacer ya en pocos meses a través de un sistema donde también van a tener que ustedes poner su huella digital para saber que esa credencial que se está presentando realmente pertenece a la persona que la está usando. Y esto también con la finalidad de que se evite la usurpación de la identidad, que seguramente a muchas personas que están aquí les ha ocurrido esta situación tan complicada, donde se ven bueno, que alguien está tomando su identificación y está haciendo un uso indebido de ella. Entonces, esto también se los comento porque me parece que es un tema muy importante, un tema donde también ha costado un poquito de trabajo convencer a los comisionados del INAI para que dieran su aval de utilizar la credencial para votar también como un medio de identificación y hacer estos procedimientos de autentificación. Y esto también se los traigo a colación porque muchas veces pensamos que como autoridades electorales o como cualquier autoridad estamos simplemente constreñidos a ciertos ámbitos, pero resulta que como esto que les cuento, como la credencial para votar con fotografía, donde tiene otros usos que son muy importantes y dan un servicio muy especial a la ciudadanía mexicana. Entonces es un tema que también hay que reflexionar. Es para mí un verdadero privilegio estar al lado de un grande del derecho, quien además el tema que nos va a presentar, aparte de dominarlo a la perfección, predica con el ejemplo. El doctor Salvador Limpo Nava Gomar
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una persona que se detiene, quien le hable, le dé el trato de magistrado, de doctor, de maestro, que es un maestro con M mayúscula, de Salvador, coloquial y respetuosamente lo digo incluso chava, como nos permitió en algún momento algunos de los que tenemos el privilegio de contar con su amistad. Es una persona muy sencilla, ¿sí?, de las pocas que hay con tanto conocimiento y que predique esa sencillez. El acceso a la información es un derecho fundamental y aquellos que son responsables de tener información tienen la obligación correlativa de garantizar ese derecho. Luego entonces, cuando se llega a una última instancia para resolver lo referente al acceso a la información o la información denegada, se está hablando de un control jurisdiccional de derechos fundamentales o un control constitucional y convencional de derechos fundamentales. Esa es la importancia de lo que estamos hablando. No es algo nuevo que tienen que incluir los partidos políticos en su vida cotidiana, porque está en la nueva ley de partidos políticos, porque entra en vigor el 6 de mayo toda la nueva regulación que se desprende del texto de la Constitución respecto a el cumplimiento por cuestiones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es muchísimo más relevante de lo que se cree en lo cotidiano y hay que hacer. Y además es un tema que nos envuelve por doble vertiente. Por un lado, me refiero a las instituciones que convocamos, bueno, nos apuntaron con mucha elegancia, pero la verdad es que convocan la Sala Regional y los locales, el OPLE, el INAI, el INE y por supuesto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Pero decía, nos envuelve por una doble vertiente. Por un lado tenemos que garantizar el propio derecho fundamental de acceder a la información y por el otro tenemos que cumplir con la obligación, por un lado, de garantizarla y por otro de cumplir en tanto sujetos obligados. O sea, la dinámica pública cambia por completo. Y desde esa perspectiva los tribunales también tenemos una doble vertiente para hacerlo. Por un lado, cómo resolvemos lo referente a la tutela de los derechos que tienen que ver con el acceso a la información y por la otra, cómo hacemos más amigable o más accesible nuestra propia información. Dice Owen Fis, y me gusta mucho esta aseveración, que la judicatura, los que somos miembros del Poder Judicial, yo me atrevería a trasladar esta afirmación de Fis a los órganos garantes de transparencia y a los propios órganos relacionados con la materia electoral, con el INE, los OPLES, e incluso me atrevería a trasladarlo a los órganos responsables al interior de los partidos políticos de garantizar la información. Me regreso, dice Owen Fis, la judicatura o las autoridades tienen una doble responsabilidad cuando resuelven. Uno, asumiendo sus propias decisiones, es decir, cada quien es responsable de lo que vota en cualquier sentido. Pero el chiste está en que esa decisión tiene que justificarse con razones públicamente aceptables. No importa que se comparta o no el sentido de la decisión, el punto es que se construya con una línea argumental y con una congruencia que se pueda entender. Y eso es muy importante y no muy común. Lo que quiero decir es, si no se entienden las resoluciones de una autoridad, la resolución no es buena. Y aquí tenemos un problema también de transparencia todas las autoridades, desde aquellos que están en los partidos políticos resolviendo recursos, por ejemplo, para negar alguna solicitud de acceso a la información, la autoridad de acceso a la información misma, el OPLE, la Sala Regional, el INE, nosotros en la Sala Superior. Si resulta que tu resolución es barroca para el ciudadano común, la resolución no puede ser buena. Y nosotros, todos los que estamos en este auditorio, hablamos el mismo idioma, pero la verdad es que nadie nos entiende. Si tú le platicas al vecino que la resolución de un tribunal resultó fundada en parte e inoperante de acuerdo como se establece en el considerando cuarto de la ejecutoria, es hablar en japonés. Ok. Y entonces contribuimos a la terrible erosión que tienen nuestras instituciones públicas respecto a la legitimidad para lo que hace a los ciudadanos. Estoy hablando en un estado
que es muy competitivo políticamente, muy complejo políticamente, con una ciudadanía muy activa políticamente y que atraviesa graves momentos como lo atraviesa toda la República. Si nosotros a eso le sumamos que nuestras acciones, cada quien en su propia trinchera, no son claras, no son transparentes, para hablar del tema por el que estamos aquí reunidos, contribuimos a ese desencanto de la propia ciudadanía. Cuando hicimos la primera Ley Federal de Transparencia, los partidos políticos dijeron, hay temas que no van a entrar, que no son objeto de negociación, ni los metan, no pierdan el tiempo. El primero fue partidos políticos. Los partidos haciendo una ley de transparencia diciendo que ellos no se iban a transparentar. Sin embargo, los alcanzó a la realidad. No puede haber dinámicas democráticas que no sean transparentes. Tenemos 34 leyes de transparencia, la general, la federal y 32. Ley General de Partidos Políticos, Ley Protección de Datos Personales, Ley de Archivos. Dice Raz que una interpretación del derecho es exitosa en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderlo. Si nosotros hacemos suficientemente claras las cosas, cualquiera que sea, la dinámica de un partido político, de una autoridad administrativa, jurisdiccional, legislativa, de transparencia, de jurisdicción o de garantía electoral, creo que estamos abonando a la democracia. Sí vivimos graves momentos, pero también transparentes y democráticos, y hay que decirlo. Muchas gracias por la invitación, señor presidente.